día con todos. Espero que luego del almuerzo podamos ir conversando sobre varias ideas. Bien, sí, vamos a comentar sobre algunas de las tendencias que están caracterizando hoy y que vendrán en los próximos meses, para el próximo año, siendo los componentes esenciales de la agenda. Entonces, veamos, pero para ello vale la pena mencionar cómo nos encontramos en el mercado hoy. Lo primero, en la mañana, en uno de los paneles, hacía una referencia a la situación del PBI de las telecomunicaciones. No estamos hablando acá de un tema sectorial, un tema microeconómico, permíteme ponerme el gorro de economista por un instante, sino más bien a nivel de macroeconomía. ¿Cómo andamos? Eh, Ustedes podrán ver ahí en la línea roja a la izquierda que si pintamos la última década, podemos distinguir tres grandes momentos. Un momento inicial donde teníamos un crecimiento del sector de 2 dígitos, es decir, mientras que el PBI total del Perú crecía en el orden de 4 o 5%, el sector crecía por encima de 10. Estábamos acostumbrados a un nivel del sector de telecomunicaciones creciendo a un ritmo mayor al doble respecto a la economía en su conjunto. Luego, en los siguientes años, ya hacia el 2018, 2019, etcétera, estuvimos en un rango entre 5 y 10%, igualmente bastante favorable, pero ya en los tiempos más recientes tenemos una caída significativa. Es cierto que algunos elementos metodológicos que toma el Instituto Nacional de Estadística merecen una revisión porque existe una ponderación a servicios de telefonía que aún son mayores que los ponderadores para los servicios de acceso a Internet, pero aún así esto nos da una idea de cómo anda el sector en general. Precisamente, cuando ya pasamos a un análisis más específico, lo que tenemos es que durante la última década los ingresos han estado fundamentalmente estancados. Es decir, lo que mostramos aquí es que cuando desglosamos entre la venta de servicios, que es propiamente el núcleo de valor que entregan los operadores al mercado, y la venta de equipos, que como sabemos es una herramienta de mercadeo para atraer o retener a clientes, tenemos cómo se ha compuesto cada uno de ellos. La venta de equipos ha crecido muchísimo, la venta de servicios ha crecido apenas en 1%. Más aún, cuando vemos ya ese 1% cómo se descompone, estamos observando en los últimos años una evolución de la intensidad competitiva bastante significativa. ¿No? Tenemos por un lado los operadores integrados, es decir, aquellos que ofrecen servicios tanto de carácter fijo como de carácter móvil. ¿No? Estos operadores integrados han tenido un crecimiento como lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y tenemos por otro lado una cantidad importante de operadores de servicios fijos denominados típicamente ISPs, tanto para el segmento empresas como para el segmento residencial, y vemos aquí cómo se descompone ese 1%. Mientras que los operadores integrados han crecido cero, es 0%. Imaginemos que en una década los ingresos han tenido esa evolución, no tenemos en cambio los otros operadores que han crecido en más del 10%. ¿Quiénes son los otros operadores? Los que ustedes podrán ver en la gráfica de la derecha. Entonces, esta es la situación actual del mercado a nivel de ingresos. Cuando vemos por servicios, vemos cómo los servicios móviles mantienen un peso bastante estable también durante esta última década. Han tenido un crecimiento de apenas 1%. Servicios móviles contiene tanto telefonía móvil como el servicio de Internet móvil. En la última década han crecido 1%. Esto no sé qué tan intuitivo o contraintuitivo es, porque todos sentimos que estamos consumiendo más el servicio o los servicios móviles. Estamos consumiendo más, sobre todo, Internet móvil. Sin embargo, ¿por qué está ocurriendo esto? De que los ingresos apenas crecen en 1% como promedio anual durante toda una década. Por la siguiente razón. Acá tenemos la decomposición entre Internet y telefonía móvil. Vemos por un lado, si vamos arriba a la izquierda, vemos como el número de conexiones crece de manera significativa y de manera mucho más exponencial crece el consumo de Internet móvil, promedio por usuario. Ustedes podrán ver que pasamos de menos de 1 giga hace una década a un nivel de 16 gigas al año más reciente. Es decir, un crecimiento extremadamente alto. Sin embargo, en la gráfica que está inmediatamente a la derecha, vemos qué está pasando con el precio unitario de ese giga. El precio unitario ha bajado de más de 50 soles hace una década. Quizás cuando hablamos de servicios móviles o de internet móvil, una década suena como la prehistoria,
pero así empezó esto, ¿no? Y hoy día está en apenas un sol promedio por giga. Y esto corresponde a aquello que cualquier ciudadano de a pie, cualquier usuario de a pie podrá observar respecto a los planes tarifarios de diverso tipo, que vemos que cada vez contiene más capacidad de descarga incluida en nuestros planes tarifarios. En telefonía móvil, ¿qué está pasando? Vemos que el número de líneas ya se estacionó. Se estacionó, si ustedes ven aquí a la izquierda, en alrededor de 40 millones de líneas en servicio. Todos sabemos que hay un poco más de duplicidad, es decir, ¿por qué supera el número de la población? Bueno, porque tenemos muchas más líneas de servicio que las personas, hay un ratio de más o menos 1.3 líneas por usuario, debido a cómo se registra esta información, pero el punto es que se ha estacionado. El consumo de tráfico sí ha crecido, porque en muchos casos los planes tarifarios incluyen voz ilimitada, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa con los precios unitarios, que es lo que está en la línea de la derecha? ¿Y qué pasa con el ARPU de la voz? El precio por promedio por minuto ha bajado de algo de 14 centavos de sol a 2 centavos de sol, una caída muy significativa, y eso redunda en que el ARPU, o sea, cuál es el ticket asociado no al servicio móvil en conjunto, sino a la telefonía móvil en particular, ha caído dramáticamente. Lo cual me lleva al gráfico de la derecha. Vemos cómo los ingresos reflejan esa evolución de apenas 1% promedio por año, que es del 8,4 a 9,4 miles de millones de soles, pero veamos esa descomposición, cómo la telefonía que está en color celeste a la derecha cae de manera muy significativa y todo ese espacio es cubierto por Internet móvil. De manera tal que lo que sentimos nosotros en nuestro día a día, que consumimos mucho más Internet móvil, viene de la mano con que el gasto que eso representa efectivamente ha crecido, pero el gasto que tenemos en telefonía se ha comprimido severamente. Entonces, por eso es que servicios móviles ha tenido un crecimiento de apenas 1% durante la última década, sabiendo todos nosotros que servicios móviles representa 2/3 o un poco más de los ingresos totales del sector. En ese entorno tenemos, sin embargo, que hay una consolidación de las tecnologías más avanzadas en cada uno de los servicios de telecomunicaciones. Es decir, 4G tiene un peso crecientemente mayor sobre el total de accesos a Internet, y en el caso de los servicios fijos, de Internet fijo, vemos que el FTTH tiene hoy día un peso muy significativo, más de la mitad. En todo este contexto, nos remitiremos a algo que también fue mencionado en la mañana, es decir, cómo está ocurriendo este consumo de Internet, qué tipo de contenidos estamos consumiendo. Y lo que vemos es que la red de telecomunicaciones se convierte en una suerte de punto de encuentro entre los usuarios finales y todas las plataformas de las cuales conocemos que usamos diversos servicios. Pero resulta que existe un alto grado de asimetría eh, en la relación de ingresos y en la relación de costos entre los operadores de telecomunicaciones y las OTT a nivel de carga tributaria, como lo he mencionado, carga tributaria tanto general del país como sectorial. Tenemos también cuáles son las fuentes de ingresos. En el caso de las telecomunicaciones es fundamentalmente los usuarios finales, mientras que las OTT tiene una doble fuente de generación de ingresos. Vemos que están mucho menos sometidos los OTT a una regulación del sector, etcétera. Hay una enorme disparidad que se traduce en la situación financiera relativa entre ambos segmentos. Según información que tenemos a nivel de América Latina para los principales jugadores de telecomunicaciones versus las principales plataformas de OTT, tenemos que lo que denominamos el margen operativo respecto a los ingresos para los operadores de telecomunicaciones se ubica más o menos a la mitad respecto a lo que tienen las principales plataformas globales con presencia en la región. Por lo tanto, tenemos un mercado con ingresos estacionados, tenemos un mercado también donde los márgenes se han comprimido, ¿no? Y esto impone un desafío para el crecimiento de las inversiones para la expansión de infraestructura, tal como hemos también conversado en la mañana de hoy, ¿no? Y eso crea el espacio para un alto grado de innovación regulatoria en diversos frentes, uno de los cuales puede ser lo que está asociado al equilibrio entre los operadores de telecomunicaciones y las OTT. Muy bien,
Precisamente con ese escenario de mercado, ¿qué es lo que está pasando en infraestructura? Tenemos un alto crecimiento de 2 dígitos a todo nivel, tanto en infraestructura para servicios móviles como en infraestructura para servicios fijos. Tenemos que ha pasado con las estaciones base, tenemos que ha pasado con las antenas 4G y también con las redes de fibra óptica a nivel nacional. Y algo muy interesante es que en el caso del segundo, de la fibra, perdón, en el caso primero de las antenas 4G en el ámbito rural, vemos una presencia creciente de un modelo de negocio que es inherentemente innovador y que es de origen peruano, que es los OIMR, Operadores de Infraestructura Móvil Rural. Según estadísticas oficiales, al último año, las OIMR representan alrededor de un tercio, un poco más, del total de antenas 4G en el ámbito rural. Es decir, existe una contribución relevante de un modelo de negocio que es alternativo, distinto o complementario a los operadores móviles. Eso a nivel de infraestructura. A nivel de espectro radioeléctrico, ¿qué tenemos ahora? Bueno, se avecina la llegada del 5G al país. Sabemos que existen diversos tipos de servicios 5G, ¿no? Algunos que consisten en ser mucho más veloces, en otros que consisten en mucho menor latencia, en otros que consisten en mucho más confiabilidad, etc. ¿no? Entonces, aquí algunos casos. Esto es lo que se viene. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, dependerá de lo que las condiciones del mercado lo permitan. Si es que primero vamos a ver un desarrollo de 5G industrial y luego de consumidor final, es algo que iremos modulando. En Perú tenemos la posibilidad de observar qué es lo que está ocurriendo en mercados vecinos de Sudamérica como una referencia sobre por dónde va a ir el crecimiento inicial del 5G. Pero en todo caso, lo que hemos revisado hace un momento, cuáles son las condiciones operativas, financieras que enfrentan los operadores, da una pista sobre cuál podrá ser la celeridad con la que este desarrollo de servicios 5G en el país pueda manifestarse. En ese entorno tenemos para la banda 3.5 GHz un escenario como el que está arriba en este momento, donde diversos operadores tienen una cantidad de megahertz asignados, en 50 MHz, algunos tienen 100 MHz, pero en todo caso no contiguos. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Y cuál es el escenario ideal? Es lo que está abajo, cada uno con 100 MHz. Puede ser un poco menos, ya habrá un resultado final que conoceremos en los próximos meses, pero en todo caso existe un periodo donde debe haber ese proceso simultáneo de asignación y reordenamiento. Y gracias a la normativa reciente promovida desde el MTC, este proceso simultáneo podrá ser posible. De manera que prevemos que el año próximo, hacia mediados del año, podremos ver cómo esto se materializa. Por supuesto, con una valorización correcta de las bandas, con compromisos de inversión asociados a estas asignaciones que guarden proporción con lo que significa este nuevo desarrollo, etcétera. ¿no? Justamente hay diferentes formas en que este proceso puede ir dándose lugar y aquí tenemos cómo se va a ordenar, cómo va a ser el concurso, si que va a ser hacia una asignación directa, que podría ser así, dado que la demanda tiene un tamaño similar a la oferta, etcétera. De modo que esto es lo que se viene en los siguientes meses a nivel de respecto radioeléctrico. Y finalmente, ya que revisamos cómo está el mercado, cómo está la infraestructura en general, cómo está el espectro radioeléctrico, vamos al otro lado de la mesa, ya no desde el punto de vista de la oferta, sino desde el punto de vista de la demanda. Y eso también fue mencionado en la mañana de hoy, es decir, si a lo que aspiramos es un país de ciudadanos conectados, esto implica un desarrollo en ambos frentes, en la creación de incentivos para que la oferta pueda florecer, pero al mismo tiempo algunas condiciones por el lado de la demanda para que los usuarios podamos capitalizar de mejor manera el acceso al Internet para nuestro bienestar. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Lo primero es que la brecha efectivamente de conectividad en el país a nivel geográfico se ha reducido. Eso es una noticia ciertamente positiva. Naturalmente, como en todo gran promedio, existe la necesidad de revisar información mucho más detallada para ver qué hay detrás. Posiblemente haya ese promedio mejorado, la brecha quiero decir, gracias a que en ciertas zonas, en ciertos ámbitos ha habido mayor crecimiento que en otros. Pero en todo caso, como gran promedio, esto es una noticia que vale la pena tomar en cuenta. Y cuando vamos al aprovechamiento, es decir, de qué forma los usuarios
eh, transformamos este acceso a Internet en nuestro bienestar, tenemos lo primero, que es para algunos usos de carácter, digamos, más de desarrollo humano, desarrollo social, ¿no? Tenemos a la izquierda lo que está pasando con la educación. ¿Ha habido un crecimiento en el uso del Internet para un propósito vinculado a la educación? La respuesta es que sí. Sin embargo, vemos que, aunque el crecimiento ha sido significativo, eso obedece que partimos de un nivel sumamente bajo, casi nulo, del uso del Internet para la educación hace apenas, no una década, sino hace apenas 5 años. La pandemia, como bien sabemos, fue un catalizador de demanda. Sin embargo, algo que no mostramos acá, pero que sí conocemos, es que durante la pandemia hubo un crecimiento muy, muy fuerte y ahí hubo un retroceso. Y un retroceso que no regresó al punto anterior, tan bajo, pero en todo caso no hubo ese crecimiento que vimos en el año 2020, no se sostuvo. ¿20% es una buena noticia? Bueno, depende cómo lo veamos. Si lo que teníamos antes es casi cero, por supuesto que sí, pero eso debiéramos quizás plantearnos como una interrogante país si es que es necesario crear las condiciones para que estos números puedan mejorar significativamente. Algo similar con el caso de trámites gubernamentales. Todavía sigue siendo muy, muy poco usado el Internet para la relación entre el ciudadano y cualquier trámites de cualquier índole, con el gobierno, con el Estado. Y a nivel económico, veamos el caso de la banca digital. Y aquí vale la pena en todo caso detenernos a ver no solamente cómo ha avanzado en el tiempo, sino también a su vez cómo se descompone esta brecha entre el ámbito urbano y rural. Existe mucha información estadística que está registrando cómo el uso de billeteras digitales está impactando en muchos ciudadanos de a pie, en muchas microempresas, etcétera. Y eso efectivamente queda reflejado aquí. Ya hemos llegado a un 33% de los usuarios de Internet adultos, o sea, 18 años o más, que ya están usando el Internet en el ámbito urbano. ¿Qué está pasando en el ámbito rural? Lo que vemos aquí, un nivel extremadamente inferior, apenas 5%. Acá hay una agenda pendiente de cómo poder aspirar a que los servicios digitales puedan llegar un ámbito geográfico que lo valore especialmente por, por una serie de características asociadas a la accesibilidad geográfica. En el caso del comercio digital, las cifras son más o menos parecidas. Ya está llegando al 20% de usuarios adultos el uso del comercio digital y en el ámbito urbano, en el ámbito rural es prácticamente inexistente, ahí también hay mucho, mucho por hacer. De modo que esto es, entonces, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Lo primero es el fortalecimiento de los incentivos para la inversión en expansión de infraestructura. Ya hemos visto cómo están las condiciones del mercado, asociadas a que el tamaño del país, el tamaño del mercado es relativamente mediano en comparación con otros mercados de América Latina. Tenemos situaciones de alta intensidad competitiva. También algún expositor anterior mostró cómo es que tenemos una erosión en los ingresos de los operadores asociados a esta caída en los ARPUs, en los tickets promedios, y por lo tanto en ese escenario de mercado, donde tanto en servicios móviles como en servicios fijos hemos mostrado cómo el ticket promedio está cayendo, es necesario introducir incentivos desde la política pública para que la inversión siga creciendo. Hemos visto cómo la infraestructura ha crecido a una tasa promedio anual superior al 10%. Para que eso sea sostenible es necesario la colaboración público-privada a través del fortalecimiento de incentivos. Segundo, la brecha de cobertura. No, justamente este tipo de incentivos sirve para dos propósitos. Para la renovación tecnológica, es decir, para que el espacio donde el 4G aún no llega pueda llegar, para que el 5G pueda también evolucionar en el país, y también el segundo propósito es llegar a más territorios. Y ahí vale la pena contemplar el ámbito rural y también en cierto momento el ámbito periurbano. Algún expositor en la mañana mencionaba sobre cuáles son esos criterios para seleccionar o para clasificar un centro poblado como urbano o rural. Eso es algo que de repente en este momento donde ya la brecha es el núcleo de atención del país, vale la pena ese tipo de evaluaciones. Tercero, la expansión 5G. ¿Qué forma va a tomar esa expansión 5G en su momento inicial? ¿Cómo se encuentran los operadores preparados para el despliegue de servicios? ¿Qué forma debe tener de manera específica la asignación
y el ordenamiento que tendrá lugar el próximo año, cómo estará asociado a compromisos de inversión en 4G, que ya es uno de los componentes que han sido anunciados, y qué más contendrá. Si primero va a ser, como decíamos hace un rato, industrial o también va a llegar de forma directa al consumidor. Si eso va a implicar, como también decían en la mañana, una expansión de sitios asociado al hecho de que la banda 3.5 GHz es una banda media y por tanto tiene una cobertura mucho menor, ¿eso va a ocurrir o no? Y finalmente la brecha de uso. Esto demuestra que no se trata, cuando hablamos de la conectividad digital, ya un desafío de un sector, del MTC, es decir, un sector que está bajo la rectoría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino se trata de un tema país. Más aún, y esto lo mencionó el expositor de la mañana, José Otero, cuando hablamos de 5G ya no estamos hablando únicamente de conectividad, estamos hablando de competitividad del país, porque eso tiene un altísimo impacto, así como la infraestructura va a crecer de manera exponencial, los servicios van a crecer de manera exponencial, el impacto país también crecerá de manera exponencial. De modo tal que ya no se trata de un tema sectorial, sino de un tema mucho más amplio y que, por ejemplo, significa que debiera existir un nivel mayor de coordinación entre el sector transportes y comunicaciones con la rectoría que tiene la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital para todo el aprovechamiento del uso de Internet. De modo que eso es, sabido que tenemos el tiempo corto, creo que hemos estado bien, pero la idea es eso. Gracias.